Señor les bendice en esta tarde, hermanos, amén. Nos gozamos en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Él es bueno, Él es sublime. Así que vamos, hermanos, a gozarnos de su presencia. Vamos a alegrarnos en Él, vamos a regocijarnos en Él. Yo lo sé que hoy es un día muy especial para darle la gloria y honra al Señor, amén. Así que dispongamos todo lo que somos para darle la gloria. Y digámosle: bendito eres, Señor, mi Dios Todopoderoso. Gracias por este privilegio que nos das de acercarnos, Señor, juntamente con nuestros hermanos, y poder, Señor, honrar tu glorioso nombre. Tú eres santo, Rey mío. Tú eres santo, Señor, mi Dios. Tú eres sublime, y por eso nos gozamos y nos alegramos, porque tú eres nuestro Padre. Porque podemos acercarnos, Señor, delante de ti con esa gratitud y con ese gozo, Señor, de poder llamarte Padre mío. Padre mío, te exaltamos, Padre mío, te adoramos, bendecimos tu glorioso nombre. Y decimos, Señor, que tu gloria llene este lugar, llene cada vida, llene cada corazón, cada hogar, Señor, de mis hermanos. Sean llenos de esa presencia tuya, Señor, mi Dios Todopoderoso. Exaltamos, maravilloso Rey. Y ven, Señor. Ven, Señor. Esperándote está tu novia. Vamos, dile. Ya se oye el shofar y de los cielos se oirá su amada. Él está llamando y ya se oye el shofar y de los cielos se oirá, y a su amada Él está llamando. La iglesia dice: ven, Señor, esperándote está tu novia. Ven, Señor, ven, Señor, esperándote. Vamos a decir: hey, con júbilo. Grande eres tú, Señor, grande es tu fuerza y poder. Dile: grande eres tú, Señor, grande es tu fuerza y rompiste las cadenas que estaban sobre mí. Señor, tú rompiste todos los yugos y ahora vamos a declararlo en tu vida. Su poder, me liberó su poder. Vamos a declarar que nos ha liberado de todo yugo. Dile: y me liberó su poder, y me liberó su poder, y me liberó su poder, y yo soy libre.
eres santo, Padre. Vamos a ir una vez más, grande. Y grande eres tú, Señor. Grande es tu fuerza y poder. Y grande eres tú, Señor. Grande es tu fuerza y poder. Señor, tú rompiste las cadenas que estaban sobre mí. Tú rompiste todos los yugos y ahora decláralo para tu vida y dile: y me liberó su poder. Vamos, dile: me liberó su poder. Confiésalo con tu boca. Y yo soy libre. Me liberó su poder. Me liberó su poder. Y me liberó su poder. Tú eres grande, Padre. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, y no temeré. Vamos, decláralo y dile: no temeré. El Señor Es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, y no temeré. No temeré. Que mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. No temeré. Que mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. No temeré. Vas delante de nosotros, Padre. Tú eres nuestro escudo y nuestra fuerza, Dios amado. Vamos a ir una vez más. Que mayor es el Señor, es poderoso, Él es mi escudo mi protector, y no temeré, porque mayor eres tuyo. que mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es Mi escudo, mi protector, no temeré. Vamos, dile: y lléname, y lléname,
Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. Y nuestro Dios, vamos, dile. Y no hay santo como el Señor. Y no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Santo como tu Padre. Vamos, dile. Tu amor y tu poder, el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Tú me apartaste, Dios, apartaste para ti. Hiciste de tu gozo, te ofrendo mi vida en gratitud. Vamos, dile. Heme aquí, aquí estoy. Y tú me envías con tu poder sobre mí. Tu poder sobre mí. Y me hace confiar en ti. Vamos, dile, heme aquí. Y heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción. Y tu poder sobre mí. Y me hace confiar en ti. Vamos, dile. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, Padre. Llena mi alma, llena mi ser. Vamos, hermano, digamos a ese espíritu que nos llene de amor. Lléname, lléname, Con tu presencia, lléname. con tu bondad, lléname, con tu poder. Vamos, dile. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname. con tu bondad, lléname, Con tu amor. Oh, sí, lléname, lléname, lléname. Con tu presencia, lléname. con tu bondad, Lléname. con tu Sí, Padre, llena nuestra vida con tu amor, con tu bondad. Aquí estamos delante de ti, Dios amado. Lléname, lléname, vamos, dile. Con tu presencia, lléname. Con tu... Vamos, dile. Lléname, lléname. Con tu presencia, lléname, con tu bondad, lléname.
precioso, Dios amado. Vamos, dile. Y hoy he venido a este lugar a rendirte un culto de adoración. Y hoy he venido a recibir la bendición que tienes para mí. Vamos, dile, te adoraré y te adoraré. Yo te adoraré a ti, oh Dios. Te bendeciré. Vamos, levanta tu voz y dile, y te adoro, Dios amado. Te bendeciré. Estamos, Dios amado. Vamos, dile, y te adoraré, te bendeciré, y te adoraré. Mi corazón lleno será de tu presencia. Vamos, dile. Y Él no verá. Creemos que vamos, dile, levanta tu voz y dile. Y Él no creemos que vamos, dile una vez más, dile, y Él volverá. Y Él no creemos que tú volverás, Dios amado. Damos gracias, Padre bendito, por este momento, Dios amado. Porque tu promesa siempre dura, Dios amado. Creemos en tu palabra, Dios amado. Te damos gracias, Dios amado. Gracias, Padre bendito.
Señor. Grande eres tú, Señor. Gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga ahí desde sus hogares. Una vez más estamos aquí reunidos para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reciban un fuerte saludo desde aquí, desde Toluca, mis hermanos, donde quiera que se encuentren ahí en sus hogares. Vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos muestre un poco más de su palabra. Amén. Ahí desde sus hogares cierren sus ojos. Vamos a orarle al Señor. Amén. Padre bendito, Señor Jehová de los ejércitos, grande, grande eres tú, Señor, y lleno de misericordia, bendito Padre. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad, bendito Señor, de exponer tu palabra, bendito Padre. Bendice, Señor, aún a mis autoridades, bendito Padre, al apóstol Sergio Enríquez, bendito Padre, donde se encuentre, bendito Padre, a su esposa, bendito Señor, a mis autoridades, Señor, el señor Agustín y la pastora Leticia García, bendito Señor, bendícelos, bendito Padre. Bendice aquí mi autoridad, aquí en la iglesia, Señor, al pastor Alejandro, Señor, a la pastora Consuelo, bendito Padre, bendícelos, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, ahí donde se encuentren, bendito Padre, ahí en sus hogares, bendito Señor, donde se encuentren, bendito Padre, que tu bendición caiga sobre cada uno de nosotros, Señor, aquí también en la iglesia, bendito Padre, te lo pedimos, Señor. Así como la lluvia, Señor, cae y moja todo, bendito Padre, que así tu Santo Espíritu nos moje, Señor, y que nos haga sentir, bendito Padre, tu presencia, bendito Señor. Yo te lo pido, bendito Padre, en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén. Bendito seas, Señor. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, ahí en su hogar donde se encuentren, bendito Señor. Grande eres tú, Señor. Quiero que ahí en su hogar, Señor, hermano, aquí en la iglesia donde se encuentre, busquen el libro de Génesis 1:27 y veamos qué es lo que nos muestra ahí el Señor. En el libro de Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es un gran misterio, hermanos, que encierra la creación de Dios, cómo Dios puede formar un ser, cómo Dios puede formar cosas, cómo Dios puede formar muchas cosas, hermanos. Y es para nosotros una incógnita como seres humanos. Y nosotros en la iglesia, aquí en la iglesia ya como hermanos, que nos decimos hermanos. ¿Por qué nos decimos hermanos? Porque recibimos a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo como nuestro Salvador. Lo tomamos como Padre y Él nos tomó como ¿qué? Como hijos. Por eso nosotros nos decimos hermanos, porque somos hermanos ¿qué? Espiritualmente hablando. Sin embargo, también, hermanos, podemos ver que el Señor en su poder pudo crear al hombre y a la mujer, pero también pudo crear al hombre y a la mujer para que por medio de ellos ¿qué? Pudiera haber una creación, una descendencia. Entonces es algo que nosotros no entendemos y que a lo mejor a veces se nos hace ya muy, muy común, ¿verdad? Ver, estoy embarazada, les dicen las hermanas. Y se nos hace a veces, ¡ay, qué padre! Pero no vemos el desarrollo, no vemos cómo se desenvuelve y cómo va creciendo el niño. Ahorita ya con la tecnología, hermanos, podemos ver radiografías, podemos ver ultrasonidos, podemos ver muchas cosas y vemos cómo el pequeño ser se va formando. Pero es algo que nosotros pues lo vemos, pero no lo entendemos. Solamente Dios sabe y conoce cómo pudo en determinado momento poner un ser dentro de otra persona, ¿verdad? Es una incógnita que el Señor, que nos hacemos en el Señor y que no entendemos. Sin embargo, hermanos, nosotros a lo largo de nuestro camino, a lo largo de nuestra vida, ya sea corta, sea muy larga en algunos casos, nosotros tenemos una trayectoria, tenemos un caminar. Yo quisiera, hermanos, que nosotros pudiéramos hacer memoria, cada uno de los que estamos escuchando, que hicieran memoria de qué tanto se acuerdan de su pasado. Aquellos que somos casados, si nos acordamos de nuestra boda, o aquellos que son solteros que se acuerden de su graduación.
que se acuerden de sus 15 años, de sus 18 años en el caso de los hombres, ¿no? De su etapa de la secundaria, de la primaria, del kinder, de su 5º año, cuando le celebraron su cumpleaños 5, el 4, el 3, el 2, el 1. Hermanos, es una incógnita que nosotros también nos hacemos en el Señor, de que vemos en el caminar de nuestra vida, se nos van olvidando las cosas. Ya no nos acordamos, mucho menos nos acordamos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Son cosas y son etapas que pasamos en la vida, pero que de repente se pierden. Lamentablemente, hermanos, cuando nosotros nacimos y empezamos en el caminar, nos empezamos a perder también. Llega un momento en nuestra vida en que nosotros nos perdemos, y estoy hablando de que nos perdemos en el aspecto de que nos hacemos maliciosos, lamentablemente, nos hacemos maliciosos. ¿Por qué? Porque primero tenemos un pensamiento, un deseo, y lamentablemente sin pensarlo, a veces ya lo damos a luz, a ese pecado, ese deseo. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento? Y lamentablemente esto se vuelve parte de nuestra vida, hermanos. Y no sabemos ni cómo, ni por qué, pero llega un momento en nuestra vida que nos damos cuenta y decimos, ay, yo estoy haciendo cosas malas, porque cuando estamos haciendo las cosas malas, hermano, no nos damos cuenta. Sino de repente cuando ya llega un momento en nuestra vida que nos topamos con pared o estamos tapados de tanto pecado, es cuando nosotros nos decimos, pero ¿en qué momento yo me perdí? A lo mejor lo pesqué o fue en el transcurso de mi vida, en mi caminar, no lo sé. Ahora vemos en nuestros tiempos, y vemos ahora ya de grandes, vemos a los bebés, hermanos, y vemos que los bebés son bonitos, los bebés, hermanos. ¿Cierto? No son bonitos los bebés, pero son manipuladores. Porque lloran y saben que con el llorar nos hacen correr. Luego hacen su berrinche. O sea, son manipuladores los bebés, hermano. Los niños, cuando ya llega una cierta etapa, son muy listos los niños, pero también son muy astutos. ¿Quién lo rompió? ¿Quién hizo esto? La tarea, no me dejaron. A lo mejor ahorita no, ¿verdad? Y aún así por línea. ¿Son astutos para qué? Para esquivar sus responsabilidades o echarle la culpa a otro, hermano. Y así nos vamos. El joven es muy inteligente, hermano. Es muy inteligente. Sin embargo, también lamentablemente es muy mentiroso. Dice mentiras, ¿para qué? Para sacarle provecho, hermano. Y así, lamentablemente, en nuestra vida de bebé, de niño y de joven, ¿en qué momento, hermanos, nos empezamos a degradar? Hablando de muchas cosas. Pero lo peor es que cuando ya somos adultos, ya lo practicamos. Ya lo hacemos como algo normal, como algo natural. Ya somos groseros, somos mentirosos. Se nos da tan fácil el decir una grosería, el decir una mala palabra, el de mentir, el de manipular. Y no nos damos cuenta. Nosotros pensamos que ese actuar es normal. Pero no nos dimos cuenta en qué momento lo empezamos a degradar, porque a lo mejor nosotros salíamos a jugar sanamente, pero ahí empezamos a juntarnos con gente que nos decía, haz esto, haz lo otro, y nos empezamos a contaminar, hermanos. Llegó un momento, ahora ya nosotros como cristianos, llegó un momento, hermanos, en que nuestros problemas ya nos habían rebasado. Ya no eran momentos de enojo, momentos de pleito, no eran tampoco días, ya eran semanas,
Y eran meses, y quizás hasta años de problema tras problema, tras problema con la pareja, con los hijos, con mi vida. Llegó un momento en que yo dije, ¿qué pasó? ¿En qué momento se salió de control mi vida? ¿En qué momento yo dejé la felicidad por la infelicidad? ¿En qué momento yo dejé la alegría, el gozo por el llanto? ¿En qué momento yo dejé de hablar para empezar a gritar? Son muchas incógnitas que se nos vienen a la mente, hermano. Y se volvieron años de infelicidad y de tristeza y de muchas cosas, hermanos. Incluso muchos de nosotros, lamentablemente muchos de nosotros, tanto fue que nos rebasó esta vida que llegamos a pensar en el suicidio. Suicidándome se acaba todo. Y sí, a lo mejor se acababa todo, pero lamentablemente, ¿a dónde íbamos a ir nosotros si llegábamos a hacer eso? Nos íbamos a condenar sin saberlo. ¿Por qué? Porque el enemigo ya nos tenía bien agarrados, nos tenía bien amarrados y nos decía, este es mío. Yo poco a poco lo fui degradando al punto de que ahorita ya está pensando en el suicidio, está pensando en los golpes. Él no le pueden decir nada porque decimos que somos de mecha corta. Pero no es de que seamos mecha corta, hermano. Lo que pasa es que el enemigo nos tiene tan agarrados que cualquier cosa que nos digan, explotamos. Somos agresivos. Llegó un momento, hermanos, en nuestra vida, cada uno de nosotros que tuvimos que pedir ayuda. Ya no podíamos, nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Quizá nuestros padres, nuestros amigos, nuestros conocidos nos decían, incluso llegamos a ir hasta a lo mejor con un psicólogo, ¿no? Para que nos ayudaran porque eso ya se había salido de control. Sin embargo, y no hago menos esa ayuda, porque los consejos que nos dan los padres, a veces los amigos, son buenos, hay veces que son consejos buenos. Sin embargo, llegamos a un punto donde tuvimos que pedir ayuda, ¿a qué? Tuvimos que pedir ayuda divina, ayuda del cielo, donde verdaderamente hiciera algo en nuestra vida, que verdaderamente nos sacara de eso donde nosotros estábamos, hermano. Y es cuando nosotros llegamos a qué? Al conocimiento de la palabra del Señor. Cuando llegamos y conocemos a Dios y le entregamos nuestra vida y le decimos, sí, yo quiero. Hermanos, cuando a mí me predicaban del evangelio, yo no quería nada con Dios. Yo estaba muy bonito en mi círculo vicioso, pero yo no quería salirme de esa burbuja porque a mí me gustaba esa vida. Le predican a mi esposa empieza a buscar del evangelio, empieza a buscar de Dios, y yo renuente, y no. Hasta mi cuñado y mi hermana se hicieron pastores, hermanos. Se hicieron pastores, y luego cuando mi cuñado iba a mi casa, me decía, oye Gus, pues mira, yo así, hermanos, no seas hipócrita, tú te emborrachabas conmigo. Y yo le decía así a mi cuñado, y mi cuñado me decía, tranquilo. Sí, Gus, pero esto fue en el pasado, ahora yo soy diferente. No es cierto, ¿cómo va a ser eso? Yo le decía que no era cierto. Sin embargo, llegó un punto en mi vida en que yo dije, ya estoy cansado, ya. Tantos problemas y mi vida viciosa, estaba viendo un círculo vicioso. Y yo recuerdo que un día que veníamos precisamente de la casa de uno de los misioneros, porque déjenme les digo que a mí me ganaron donde más me duele, hermanos, en el estómago. Porque mi hermana me invitaba a los cultos y me decía, ven, yo sé que mi esposa se ponían de acuerdo ellas y le decían, invita a tu hermano, pero yo no quería ir. Pero mi hermana me empezó a dar donde más me dolía, hermanos. Y me decía, cuando hacían sus reuniones que les llamaban cultos unidos, y decía, es que va a venir la iglesia de Jalatlaco, tienen una iglesia en Jalatlaco, me decía, van a hacer borrego. ¿Cómo crees? ¿A qué horas empieza? A las 10, ok, llego a las 11. Yo casi llegaba, yo ya que estaba terminando el culto, y mi esposa así como que córrele, ¿no? Yo así como que, tranquilos, vamos para allá, pero tranquilos. ¿Por qué? Porque yo quería llegar nada más al amén, a la bendición, y ya se acabó. Yo no quería conocer más del Señor, hermanos. Pero bien dice la palabra,
que la fe viene por el oír, ¿no? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y la gente tenía fe de que yo me convirtiera al evangelio porque pues me apreciaba, ¿no? Pero poco a poco yo empecé a llegar a la hora del culto, hermanos, a la hora del culto. Y sí iba por la comida, porque sí iba por la comida, hermanos. Pero ¿saben qué? Entró en mí la curiosidad de conocer. Y yo le decía, ¿a poco sí? Pero yo no quería comprometerme. Yo quería escuchar, pero no me quería comprometer. Hasta un día que, regresando en una reunión que tuvimos de casa del misionero, íbamos rumbo a la casa, se nos vino una situación muy difícil, que yo llegué a la casa y le dije a Gabriela, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, ¿qué hago? Tú dime qué hago para que se acabe esto. Dice, pues habla con el misionero, él te va a decir cómo. Agarré el teléfono y le hablé, le dije, Manuel, ya estoy cansado, ¿qué hago? Y el misionero por el otro lado, no, pues recibe al Señor. Pues sí, lo hago, ¿qué hago? Tú dime. Y así, pues dile a tu esposa, ella te va a decir qué hacer. Ok, colgué y pues que tú me vas a decir qué hacer. Vente, vamos a la recámara. Fuimos a la recámara, nos hincamos, hice la oración, recibí al Señor. Cuando yo me paré, yo dije, ya abrí mis ojos, me sentí igual, no cambió nada en mí. Yo dije, ¿cómo? ¿Eso es recibir al Señor? ¿Con eso se van a acabar mis problemas? Dije, ¿cómo? Pasó la noche, me fui a mi trabajo, llegué a la oficina, estaba yo así agachado, hermanos, en mi oficina arreglando unos papeles y entra un compañero de la oficina y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Dice, ¿traes cigarros? Le digo, no, voy a mandar a comprarlos. Sí. Regresó, los destapó y me hace así. Y yo volteo y le digo, no. Se fue. Fuimos a comer, regresando, saliendo de comer. ¿Quieres cigarro? No. Llegamos a la oficina, estaba en la oficina y de repente otra vez entra y me dice, ¿quieres cigarro? Y volteo y le digo, no. Cuando yo bajé mi mirada, a ver, las 4 de la tarde, todo el día, y yo no me he fumado un cigarro. A ver, cuando yo era de los primeros que fumaba luego un cigarro, no se me antoja el cigarro. Y ahí fue, hermanos, créanmelo, ahí fue donde yo me espanté. Yo me espanté porque dije, caray, ¿qué está pasando en mi vida? Cuando a mí me gustaba el cigarro y todo el transcurso del día y no me he fumado un cigarro, yo dije, no puede ser posible. No puede ser posible. Porque ¿saben qué? Cuando uno conoce al Señor y le entrega su vida, verdaderamente Dios se lo cree, hermanos. Dios se cree de lo que uno le declara, de lo que uno le pide. Verdaderamente Dios dice, eso te lo doy. Eso, pero dice la palabra que a veces no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal. Claro, yo no lo entendí en aquel momento, hermanos. Yo no lo entendía, yo decía, caray, ¿a poco sí es así recibir al Señor? Y dije, wow, me quitó el cigarro en en una noche. Yo dije, wow. De ahí se vinieron muchas bendiciones. Pero cuando llegué a su casa, hermanos, en la noche, llegué y abrí la puerta así. Así cuando yo abrí la puerta, yo dije, ¿sí es mi casa? Sala, comedor y la cocina al fondo. Se asoma Gaby y me hace, ¿ya llegaste? Le digo, sí. Y cierro la puerta y le hago, ¿qué hiciste? Dice, ¿por qué? No sé, le digo, ¿pintaste la casa? ¿Lavaste las cortinas o qué? Y agarra y se me queda viendo y le hace, ¿por qué? Yo no sé, se ve con más luz esta casa. Fue ahí donde yo conocí y experimenté la gracia del Señor que me dice, que cuando me dijo mi esposa, es que a partir de hoy el Señor está en este hogar. Créanmelo, hermanos, que fue ahí donde yo le creía al Señor y dije, yo no te conozco, pero qué increíble te acabas de manifestar a mi vida. Hijo, Señor, fue cuando yo le creía al Señor y dije, wow, empieza uno a caminar en el Señor, hermanos.
Cuando usted le entregó su vida al Señor, a lo mejor no pasaron cosas maravillosas al momento, o a lo mejor sí. Dios actúa con cada uno de nosotros de maneras diferentes, hermano. Uno no lo entiende ni conoce y le dicen, pues que Jesucristo, y a lo mejor lo veía o lo conocía en las películas, o qué sé yo, en los libros. Pero cuando uno experimenta el verdadero amor y el poder de Dios, es cuando uno dice, sí es cierto, sí existe, verdaderamente, verdaderamente. Y lo dice ahí en Lucas 19:10, hermanos. Lo dice claramente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Vino por usted, vino por mí, que estábamos perdidos. ¿En qué momento nos perdimos de nuestra vida, hermanos? Pero Jesucristo, en su grande amor y su misericordia, vino a rescatar y a buscar lo que se había perdido. Denle un aplauso al Señor, ahí en su hogar, donde quiera que esté, y dígale al Señor, gracias, bendito Padre, gracias, porque gracias a tu sacrificio me rescataste a mí y sacaste de lo más vil y de lo más despreciable a mi vida, Señor. Gracias, Señor. Nos sacó de las tinieblas, hermano, y verdaderamente nos hizo que vivir en luz. Yo no sé cuánto tiempo tenemos en el Evangelio, hermanos. Puede ser mucho, puede ser poco, hermano, no lo sé. Sin embargo, el poco tiempo o el mucho tiempo que hayamos o que estemos en el Evangelio con el Señor, debemos de creer, hermanos, que nosotros vamos a ser coherederos con Jesucristo allá. Tenemos que vivir, tenemos que apasionarnos por la palabra. Yo sé, hermanos, que estamos pasando por tiempos difíciles. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una cosa, tenemos que apasionarnos por el Señor. Tenemos que verdaderamente decirle al Señor y vivir la vida ahora sí que como si fuera la primera vez, hermano. ¿Por qué? Yo de mis 28 años que tengo de edad, porque tengo 28 años, hermanos, aproximadamente. Les voy a decir por qué. Dice en 2 de Corintios 5:7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, he aquí, son hechas nuevas. Y nos habla en todo el sentido de la palabra, hermanos. Tanto interior como exterior. Porque cuando el Señor nos rescata y nos saca de nuestro pecado, ¿qué se limpia? Nuestro ser por dentro. Pero también lo reflejamos por fuera. De veras, hermano, hasta el Señor, véanme, yo tengo 28 años. Desde que yo recibí al Señor a la fecha, son aproximadamente 28 años, hermanos. Véanme. Así es como nosotros tenemos que vivir la vida, decirle al Señor, verdaderamente, Señor, todas las cosas en mi vida fueron hechas nuevas. Tenemos que empezar a dejar todas las viejas costumbres que traíamos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, digo, y es válido cuando uno está, cuando uno está recién convertido, porque no le creemos. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos muy bien la palabra. Porque a veces no lo vemos, no lo sentimos, o como les comentaba, a veces no lo vivimos. Sin embargo, con el día a día, nuestra vida espiritual se tiene que ir transformando, porque conforme nosotros vamos conociendo al Señor, el Señor nos va transformando, nos va transformando, amén. Ahora, cuando nosotros vivimos en la carne pasada, ahorita estamos viviendo también en la carne, no literalmente en la carne, pero sí vivimos parte de la carne porque nuestro espíritu y nuestra alma viven ¿qué? En nuestro cuerpo, ¿no? Entonces no podemos quitar el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos morimos, ¿no? En pocas palabras. Sin embargo, los que viven allá afuera en la carne, ellos sí son 100% mundanos, 100% en la carne, ¿no?
En las cosas del mundo se deleitan y viven de las cosas del mundo. Nosotros no, nosotros vivimos un 50% en la carne y un 50% ¿qué? En el espíritu. ¿Por qué? Porque también ahora nosotros, y debemos de empezar nuestra vida debe de ser ya empezar a crecer un 60% espiritual, 40% carne, un 70% espiritual, 30% carne. Tenemos que empezar a subir, no tenemos que empezar a decir, bueno, 50 y 50 para que no ninguno de los dos se enoje, no. Tenemos que empezar a subir más. Nuestra vida espiritual tiene que empezar a crecer más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros como les comentaba, vivimos parte de la carne y parte en el espíritu. Y mismo Jesucristo lo dijo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de él. En algún momento el Señor va a venir por nosotros, nos va a llamar, ¿verdad? Pero dijo Jesucristo, no te pido que los apartes de este mundo, sino que los guardes del mal. Y esa promesa es para todos aquellos que hemos confesado y le hemos creído, hermanos. Esa promesa no es más que para sus hijos. Y sabía Jesucristo que íbamos a estar en la tierra y que necesitaríamos ayuda, ¿cierto o no? Entonces, ¿la necesitamos o no? Fíjense, y les comentaba desde el principio del versículo que leímos que dice que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó. Hay una cosa que el Señor hizo en la tierra. Fíjense, el Señor nos hizo a nosotros híbridos. ¿Qué quiere decir híbrido? Se lo voy a leer de la traducción del diccionario normal. Dice, cosa, persona que es producto de elementos de distinta naturaleza. Híbrido. En biología se dice que es un individuo, organismo híbrido, cuando es producto del cruce entre dos organismos que pertenecen a dos clases, razas, especies o subespecies diferentes. Cuando Dios nos creó un cuerpo, creó un espíritu y creó un alma. ¿Y por qué digo que híbridos cuando somos tripartitos? ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu son espíritu, ¿no? En realidad, a comparación del cuerpo, ¿no? Entonces, pero fíjense lo que dice al final de la traducción. Dice que sin embargo son compatibles y pueden generar descendencia. Dios en el cuerpo nos hizo híbridos para poder tener descendencia, pero también en el espíritu, hermanos, nos hizo capaces para poder tener descendencia, y lo podemos ver como cuando tenemos hijos espirituales, ¿no? Espirituales, ¿por qué? Porque estamos en el mismo sentir del espíritu. Y esto, hermanos, que les leo es científicamente. Sin embargo, lo que está es por Dios. Lo que fue es por Dios. Lo que es por Dios. Y lo que será es por Dios. Todo lo que tenemos ahorita y lo que estamos viviendo y lo que se vivió antes fue por Dios. Los científicos han descubierto muchas cosas para hacer cosas híbridas. Sin embargo, desde el principio, Dios nos hizo híbridos. Y ahora los científicos están, mira, vamos a hacer esto híbrido, cuando hasta los carros los sacan híbridos, ¿no? Sin embargo, todo ese conocimiento, toda esa verdad, la traen ¿de dónde? De Dios. Están descubriendo cosas que Dios ya había hecho. Entonces, nosotros, como les comentaba, si nosotros separamos el alma del cuerpo, ¿qué nos pasa? Nos morimos. Separamos el espíritu. Si separamos el cuerpo, o sea, tarde o temprano, con el Señor o sin el Señor, nos vamos a morir. Sin embargo, nosotros hemos entendido y nos han enseñado que a Dios no le importa nuestro cuerpo, ni al enemigo le importa nuestro cuerpo. Sin embargo, el enemigo nos ataca en el cuerpo y Dios nos ayuda en el cuerpo, pero al final no les va a servir, no es lo que quieren. Pero ¿por qué nos atacan en el cuerpo? Porque en nuestro cuerpo, hermanos, viven dos seres espirituales, que es nuestra alma y es nuestro espíritu. Nuestra alma
esa es la que están peleando ellos, porque nuestro espíritu va a volver al Señor, pero nuestra alma es lo que se están peleando. Y es algo que nosotros no entendíamos al principio de nuestra vida cristiana, ¿no? Nosotros pensábamos que, yo estoy limpiando mi cuerpo de hacer cosas malas. Sí, estás limpiando tu cuerpo, pero en realidad estabas limpiando tu alma. Y si estás limpiando tu alma, pues estás limpiando tu cuerpo. Es algo que va de la mano, que vas limpiando, porque el espíritu por automático se va a ir con el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que estar limpiando? Nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Ahora, hay muchas cosas que nuestro cuerpo refleja de nuestra alma, nuestro estado de ánimo. Es uno de los puntos. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes tanto? Oye, está muy alegre. O sea, reflejamos en el cuerpo de cómo está nuestra alma. Yo voy de acuerdo que ahorita en la pandemia, hermanos, hermanas, no vamos a trabajar y, ¿para qué me baño? Voy a andar en pijama todo el día. Está bien, hermanos, o sea, no es malo. Que lo hagan 3 días, pues bueno, ya 3 días es un poquito, pero bueno. Pero si se les hace un hábito, no bañarse, no arreglarse, ¿para qué me arreglo si no voy a salir? Si yo todo el día estoy aquí en la casa, ¿para qué me arreglo? Ya si se les hace un hábito semanal, mensual o anual, imagínense, hermanos, qué tremendo es eso. Pero ¿saben qué? Es el reflejo de su alma, hermanos. ¿Cómo está su alma? Su alma está triste, y déjenme les digo, hermanos, son espíritus que nos empiezan a tosigar el alma para que se refleje en el cuerpo. ¿Para qué? Luego. Empezamos a hacer nuestra vida empieza a ser así como que, pues, perdón por la expresión, pero me vale. Así ya, que pase lo que pase. Oye, pues, una peinadita, así como decían nuestras abuelas, una manita de gato. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente si nosotros no alimentamos nuestra alma y no lo reflejamos en el cuerpo, cosas buenas, se nos empieza a degradar también nuestro aspecto físico. ¿No han visto a la gente que anda en la calle preambulando ahí mugrosos, malolientes, mal comidos, mal vestidos, y cómo está su alma? Nomás imagínense cómo está su alma, hermano. ¿En qué momento se degradó su cuerpo y en qué momento se degradó su alma? Es un reflejo de cómo está su alma, hermanos. Y es algo bien difícil que nosotros tenemos que entender, que no es así cualquier cosa. Tenemos que ponerle focos rojos si es que está pasando en nuestra vida. De que yo diga, no, es que ya, así. O sea, no, a veces lo vemos como flojera, o a veces hasta el grado de decir como fodongués, ¿no? No seas fodonga, no seas fodongo. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que prender focos rojos, ¿saben por qué? Porque es el reflejo de nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? Si nosotros andamos bien a la línea, bien peinaditos, bien peinaditas, y decimos, ¿cómo te sientes? Y no es el dicho de que a veces, como te ves, te sientes. Y sí es cierto, hermanos. Es algo bien cierto. ¿Por qué? Porque es el reflejo de nuestra alma. Amén. Y es que es algo bien importante que nosotros tenemos que saber, que nosotros en el caminar del Señor tenemos que ir cambiando nuestra forma de vida, nuestra forma de caminar, porque bien lo dice en su palabra ahí en Job 42:5, de oídas te había oído. Y sí es cierto, hermanos, de oídas te había oído. ¿Por qué? Porque yo te veía en películas y te oía, pero ahora, ya después de que pasamos un tiempo buscando del Señor, conociendo del Señor, ¿qué dice? Mas ahora mis ojos te ven. Entonces nosotros tenemos nuestra forma de ser. ¿No les dijeron a los discípulos? Cuando apresaron a Jesús, no le dijeron, oye, tú eres uno de ellos. No, ¿cómo no? Hablas igual que ellos. ¿Por qué? Porque su alma ya había cambiado, hermanos. Ya era diferente su alma. Ya era diferente. Nosotros, ¿qué nos decimos? Hermano, Dios te bendiga. Los de la calle, ¿cómo dicen? Qué tremendo, hermanos.
nosotros ya cambiamos nuestra forma de ser. Nosotros debemos de verdaderamente vivir lo que nosotros hemos creído y conocido. Porque llegamos a un conocimiento de Cristo y Él empezó a hacer una limpieza en nuestra alma para que se refleje en nuestro cuerpo. O en nuestro cuerpo para que se refleje en el alma. Es una cosa que va de la mano. Dios nos transformó en híbridos para que empecemos a caminar conforme a sus ordenanzas, sus estatutos, conforme a su palabra. Sin embargo, hermanos, llega un momento en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en el Señor, que lamentablemente nos volvemos a perder. Al principio de nuestra vida cristiana, no, sí vamos al culto, no, sí, amén, gloria a Dios, y yo llego a la hora que empieza el culto y alabo al Señor, y llega un momento en que, va a haber culto, ok. Ya no llegamos con esa pasión, ya no llegamos con ese amor, no me toca servir, entonces no voy a servir. ¿Estás por un privilegio o estás por amor? ¿Estás por agradecimiento al Señor que te rescató, que te sacó de la vana manera en que vivías, o estás por compromiso? Nuestra vida cristiana empieza a decaer, hermanos, empieza a decaer poco a poco. ¿En qué momento? No lo sabemos. Es que salí tarde del trabajo. Es que tuve que pasar por la despensa. Es que empezamos a ponerle muchas trabas y no nos empezamos a dar cuenta que nuestra vida cristiana, nuestra vida en el Señor empieza a menguar, y empiezan a pasar muchas cosas. Ahorita, y lo comentábamos en la sobremesa después de comer con los pastores, y decíamos, ahorita no nos podemos quejar de la palabra. Hay palabra día y noche, todo el día. A la hora que usted se mete en el Facebook, están las transmisiones, está tal predicador acaba de terminar, pues puedes volver a ver el video. O sea, no nos podemos quejar. Palabra hay. Sin embargo, la cuestión está en que nosotros querramos buscar del Señor. Y no para que nos hagamos cabezones, hermanos, de tanto conocimiento. Porque no se trata de eso, sino que nosotros sigamos buscando del Señor, sigamos alimentando nuestra alma, porque nuestra alma, si nuestra alma empieza a entrar en un confort, es que ahorita no hay iglesia, ahorita me paro a las 11, las 12, y pues a lo mejor hasta en pijama voy a ver la transmisión, ¿no? Perdón, hermanos, pero tenemos que darle la seriedad que es la palabra del Señor. Si se nos hizo un mal hábito, ya son las 11, me paro y con mi pijama y me siento en la sala con mi cafecito, pues qué cómodo, hermano, está bien. Sin embargo, no está bien. Tenemos que darle seriedad a las cosas del Señor. ¿Saben qué? El servicio es a las 11, pues me paro a las 10, me baño y a las 11 ya estoy ahí. Si te vas a acercar a una taza de café, bueno, pues está bien, es malo. Cafecito, vaso de agua, porque hay unos que a lo mejor ya la agarramos hasta para almorzar, ¿no? Almorzar y viendo la transmisión. No, hermanos, tenemos que darle la seriedad de lo que es la palabra del Señor, por respeto a la palabra del Señor y a los hermanos que se prepararon, al pastor que se preparó, ¿no? Tenemos que redoblar esfuerzos, hermanos, porque si empezamos a decaer, qué tremendo, hermano. Los apóstoles, hermano, ¿no caminaron con Jesús? ¿No comían con Jesús? ¿No Jesús les predicaba directamente y les decía esto, iba a pasar esto y vénganse para acá? Y veían milagros y veían eso. ¿No eran así los apóstoles que vivían esta vida con Jesús? Dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas, que caminó, que comió, que estuvo con el Señor, ¿no lo traicionó? Ahí lo dice en Lucas 22:48. Lo negó, lo traicionó, lo traicionó. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, hermano. 3 veces se lo dijo a Pedro.
Pedro lo negó y no caminaba con el Señor, no comía con el Señor, el Señor no les predicaba. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Qué tremendo, hermanos. En el caminar de nuestra vida, nosotros de veras, hermanos, podemos vender al Señor. Puede llegar una invitación y podemos vender al Señor, podemos negar al Señor, e incluso nosotros podemos llegar a ser ¿qué? Incrédulos. Y en aquellos tiempos los discípulos vivían con ellos, hermano, vivían con Jesús, caminaban con Él. Los milagros que hacía Jesús. Sin embargo, no todos, pero algunos sí se levantaron de eso y fueron grandes predicadores. Saulo perseguía a los cristianos y los mataba. Cuando tuvo un trato con el Señor, se levantó, fue un gran predicador. Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor les dio la capacidad de hacerlos híbridos, y cuando recibieron el poder, el Señor les abrió los ojos espirituales y empezaron a caminar con poder. Ahora en la actualidad, hermanos, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide ser verdaderos creyentes? Sé que hay muchas circunstancias y que muchas cosas que el mundo nos aflige. De veras, hermano, eso es preocupante, lo de la enfermedad que está ahorita en el mundo. Es preocupante. Porque sí es preocupante y hay que tomar nuestras precauciones. Sí, hay que tomar nuestras precauciones. Pero ¿saben qué? El gobierno nos ataca en el alma para que nuestro cuerpo decaiga. Nos ataca en el cuerpo para que nuestra alma decaiga. Es un juego que ahora sí que está jugando el mundo. ¿Para qué? Para desviarnos, para que nuestra vida espiritual decaiga. Entonces, no fue casualidad, hermanos, que el Señor le mostrara al apóstol que este año iba a ser el año de la reconciliación. No fue casualidad, el Señor tiene grandes planes y a veces nosotros no lo entendemos y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hermano? No lo entendemos, pero tenemos que levantarnos, hermano. Tenemos que seguir adelante y confiar en el Señor. Sabemos que todo este movimiento puede ser una cortina donde el gobierno va a tomar grande ventaja hacia todos, y sin embargo se vienen muchas cosas muy tremendas para la iglesia cristiana, para aquellos que somos creyentes, hermanos. Ahorita no nos están permitiendo hacer cultos, eso es todas las religiones. Sin embargo, quieren hacer un nuevo orden mundial. ¿Con qué este orden mundial va a entrar? Una sola religión, una sola moneda, un solo dueño del mundo, un solo mandatario. En Chicago ya se dio. La alcaldesa de Chicago dijo que ninguna iglesia cristiana abra sus puertas ahorita. Ok, por la pandemia, ok. Pero si la llega a abrir, de mi cuenta corre que jamás la vuelvan a abrir. O sea, yo la cierro y jamás la vuelven a abrir. Entonces, estamos así como que pues, hay que esperar, hay que aguantarnos. Sin embargo, hermanos, no sabemos qué se va a venir. No sabemos si entra el nuevo orden y si verdaderamente está escrito que vamos a ser perseguidos, que vamos a regresar a los tiempos, aquellos donde eran perseguidos. Pero si ya no nos permiten regresar a la iglesia, hermanos, ya no nos permiten reunirnos en las iglesias, solamente desde nuestros hogares, que ya no nos permitan predicarle a la gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestra vida espiritual? Ahorita como quiera están
los apóstoles, están los pastores, están los hermanos compartiendo de la palabra, pero ahorita que lo permiten por medio de internet, que no lo permitieran, ¿qué haríamos nosotros, hermanos? Ahorita podemos por internet ver muchas predicaciones. Sin embargo, ahorita no sabemos si el día de mañana nos lo permiten, no lo sabemos. Existen muchos libros, hermanos, en la actualidad donde nosotros podemos hacer cualquier cosa. Ya se mete uno en internet y puede hacer hasta una casa, puede hacer lo que quiera, hermano. Hay muchos libros muy buenos, pero son mejores los libros de la Biblia. Y no es porque sea malo aprender cosas para hacer en la casa, no es malo, hermanos. Sin embargo, yo estaba leyendo un libro y me llamó mucho mi atención. ¿Y cómo empieza? Es lo que llamó mi atención, de cómo empieza, hermano. Santiago 1:1. Dice Santiago, fíjense cómo empieza. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Qué tremendo, hermano. ¿Quién era Santiago? Santiago era el medio hermano de Jesucristo. Y dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No se jacta ni dice Santiago, el hermano de Jesús, aquel Mesías que vino, yo soy su hermano. No, él decía siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, él se metió a la brecha porque él creyó y él vio las maravillas que hizo su hermano. Dijo, wow, es verdaderamente, él es el Mesías. Y empezó a buscar y empezó a predicar y empezó a llevar las buenas nuevas. Y dice, fíjense lo que dice, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. ¿Saben qué significa dispersación? Cautividad. A las 12 tribus que están en cautividad. Yo le puedo decir que ahorita estamos en cautividad, hermanos, en nuestros hogares. Y al final dice salud. Necesitamos salud. ¿Física? Sí, puede ser. Pero ¿sabe cuál es nuestra necesidad de salud? Espiritual. Entonces, que Santiago se verdaderamente reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él verdaderamente reconoció a Jesucristo y se humilló. Dice, y voy a sacar unos puntos del libro de Santiago, pero en cuanto tengan oportunidad, hermanos, léanlo todo. Y ese libro es profético, como muchos de la Biblia, pero ese apunta a muchas cosas de las que estamos viviendo ahorita. De los que están en cautividad, salud. Luego dice ahí en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No estamos en pruebas, hermanos? ¿Y no nos pide gozo? ¿No nos pide que cuando os halléis en diversas pruebas, que nuestro gozo no decaiga, que estemos siempre gozosos? Tenemos que estar gozosos, tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. Y claro, nuestras pruebas son en la salud, en monetarias, laborables, carnales, en todo, en la familia, en todo. Son pruebas muy difíciles, hermanos. Sin embargo, tenemos que seguir adelante. Y dice el versículo 6, el que duda. Es bien difícil, hermanos, y yo lo entiendo, que en tiempos difíciles verdaderamente nuestra fe esté al 100%. Sin embargo, no tenemos que dudar en el tiempo para que estemos firmes, para que, y lo dice, no seáis hombres de doble ánimo, para que no seáis echados para allá y para acá. Ahorita, pues, lamentablemente nosotros estamos a la corriente del mundo, del gobierno. Abran, no abran. Espérense, estamos así, hermanos. El mundo nos empieza ¿sí o no? Sí, estamos así, a dispensas de lo que el gobierno diga. Y está bien que nos tenemos que sujetar a las autoridades, pero espiritualmente tenemos que estar firmes, hermanos.
No tenemos que decaer. Si el gobierno nos dice, no abran, no abrimos, pero tenemos que estar unidos en el Espíritu, hermanos. Tenemos que estar firmes en el Señor. Tenemos que verdaderamente confiar en el Señor. Dice en el versículo 13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto que se está viniendo sabemos que es obra del enemigo, hermanos, claro, estaba escrito y el Señor ya lo sabía. Sin embargo, el enemigo nos quiere atacar y nos quiere acorralar. Pero no tenemos que permitir que el enemigo nos acorrale. Que vamos a estar en cautiverio, sí, pero firmes. Una cosa es estar en cautiverio firmes y otra cosa es estar en cautiverio así. No tenemos que estar escondidos. Tenemos que estar firmes en el Señor y decirle al enemigo, tú no tienes parte ni suerte en nuestra vida. El que tiene el control de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice en el versículo 15, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz en el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Le digo que en estos momentos estamos en un momento de pruebas. Sin embargo, lo que yo les decía al principio, como los bebés, como los niños, luego como los jóvenes, poco a poco nos empezamos a degradar y cuando menos pensamos, damos a luz el pecado. Y el pecado, ya siendo consumado, damos a luz a la muerte. Tengamos mucho cuidado, hermanos, hermanas, de cómo va nuestra vida espiritual. Sabemos que son tiempos difíciles, pero no tenemos que darle entrada al enemigo. Sabemos que hay muchas tentaciones y que a veces nuestra vida espiritual decae. Pero tenemos que redoblar esfuerzos y seguir confiando en el Señor, porque si no, damos a luz al pecado y por automático vamos a dar a luz ¿a qué? A la muerte. Nuestra vida espiritual, todo lo que hemos caminado y recorrido y aprendido y vivido y gozado en el Señor, se puede ir a la basura por una falta, por un pecado, hermanos. Qué tremendo es de que nuestra vida vaya a terminar muriendo espiritualmente por un pecado que nosotros hayamos cometido, hermanos. Por eso les digo, tenemos que estar, pero si bien apercibidos, hermanos. Tenemos que estar bien firmes en el Señor. Y lo dice el apóstol, y no es que yo ya lo haya logrado, sino que yo también prosigo a la meta y al llamamiento del Supremo. O sea, todos estamos en el camino y vamos caminando, hermanos. Hay muchos que ya llegaron con el Señor y que ahora están descansando en el Señor y ellos ya lo lograron, hermanos. Nosotros lo vamos a llegar a lograr. Nosotros nos quedamos, no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar a estar aquí. Nosotros a veces decimos, es que, y sí está bien, hermanos, no es que esté mal, porque a veces nos dicen, escatológicamente son 3 años. Pues sí, está bien, cuando el Señor venga. Pero ¿qué tal si el Señor te llama a ti ahorita? No vas a llegar a los 3 años. Te va a buscar, te va a llamar ahorita. Ahorita, a ver, Eduardo, ven. Vamos a hacer cuentas. Hijo, Señor, ¿voy a estar preparado para entregar cuentas al Señor? Híjole. Yo sé, hermanos, que es bien difícil y es bien complicado el estar en casa encerrado y a veces no percibir dinero, a veces, muy difícil, hermano, muchas situaciones. El convivir con la familia, la mamá a lo mejor estaba acostumbrada a que todos iban a trabajar y se quedaba sola y empezaba a hacer eso que hacer. Pero ahora que están todos, así como que no saben ni cómo empezar ni qué hacer. ¿Por qué? Porque era un ritmo de vida que tenían. El esposo se iba a trabajar y la esposa se quedaba ahí, lavando los trastes, no sé. Y ahora que está el esposo, ¿qué hago contigo? Y el esposo, me quiero ir a trabajar. Pero hermanos, no es de que precisamente la reconciliación es con Dios, sí, pero también es con tu familia. Que tú aprendas a convivir con ella, que tú aprendas a estar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijas, no sé. Yo sé, hermanos, que la mayor responsabilidad te cae en el varón.
porque es una responsabilidad que el Señor nos puso a nosotros como cabezas, como varones. Pero también se requiere de una ayuda, y esa ayuda es por parte de la pareja, y esa ayuda también es por parte de los hijos, porque antes los hijos pues estaban acostumbrados a no hacer qué hacer, y ahora que los ponen a hacer qué hacer, como que, ¿yo qué hacer? ¿Yo tendré en mi cama? O sea, pero son actividades que uno tiene que hacer. El estar en la casa, hermanos, implica que nosotros que lleguemos a una reconciliación con nuestra familia. Dice en su palabra, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Casi nos dice ahí que no seamos hipócritas, hermano. De veras, el Señor es fuerte en su palabra, y es su palabra. Porque dice, sed no solamente oidores, sino hacedores. Está bien que nosotros escuchemos la palabra por transmisión, que la leamos, lo que ustedes quieran, pero hay que ser, ¿qué? Hacedores. Si nosotros decimos que Cristo vive en mí, pero no amo a mi hermano, no amo a mi esposa, no amo a mis hijos, les grito, les pego, o sea, muchas cosas, ¿Cristo está en mí? Verdaderamente no, hermanos. Tenemos que aprender a convivir nosotros. Verdaderamente, si hay algo en nuestra vida espiritual cristiana y empezamos a caminar, pero empezamos a decaer, que empezamos a llegar a un punto en que empezamos a caer nuevamente, empezamos a menguar, párese un momento, hermano. Párese y diga, ¿cómo está mi vida espiritual? De los 10, de los 15, de un año que tengo en el Señor, no lo sé. ¿Cómo está mi vida? ¿Verdaderamente llegó un momento en que se estancó? ¿O llegó un momento en que empezó a decaer? ¿O voy bien? Tenemos que a veces hacer un alto, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo en nuestra vida pasa la vida, pasa el día, pasa la semana y pensamos, creemos que estamos bien. Y a veces el que te pares y que tú analices tu vida y que tú digas, ¿en qué punto de mi vida estoy? ¿Cómo estoy? ¿Verdaderamente soy buen hijo de Dios? ¿Soy buen esposo, buen padre, buen hermano, buen hijo? No lo sé. Tenemos que analizar eso y decir, sí es cierto, yo tengo que empezar a analizar mi vida, si no es que yo estoy decayendo. Porque si llegamos a un punto que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Todo lo estoy leyendo de Santiago. La religión tal es vana. Debemos de frenar nuestra lengua. Antes de decir las cosas tenemos que pensar. La palabra es directa, hermanos. El Señor cuando nos habla nos dice las cosas como son. Y vienen cosas bien tremendas ahí, hermanos. Por último les quiero decir, es la palabra, hermanos, pero también me confronta a mí. Oh almas adúlteras, Señor, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¡Qué tremendo, Señor! Misericordia. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? No, no es en vano. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Son cosas tan sencillas que el Señor nos pone. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Yo no sé en qué etapa estás tú, hermano o hermana. Si tú verdaderamente has decaído en tu vida espiritual, porque se refleja. Todo lo que nosotros hacemos se refleja. Y si nuestra vida espiritual está bien, nosotros reflejamos cosas buenas. Si nuestra vida espiritual está decayendo, es cuando empezamos a hacer cosas malas. Yo no sé en qué momento
si tú has llegado a decaer, yo no quiero que recuerdes el día y que tú digas, ay, ¿en qué momento? No, no se trata de lamentarse las cosas, sino se trata de actuar y decirle al Señor, yo no sé en qué momento, Señor. Yo no sé en qué momento perdí, yo no sé en qué momento te fallé, en qué momento me perdí. Pero hoy es el momento en que Dios quiere que tú te reconcilies con Él y que tú le digas, Señor, sí es cierto, ya no voy al culto con esas ganas, con ese amor, ya no voy con esa pasión, ya no te busco en las mañanas o en la tarde, ya por lo que tú quieras. Yo lo que te pido es que si estás ahí en tu lugar, en tu hogar, en tu casa, cierres tus ojos, hermano. Ya terminé. Cierres tus ojos y le digas al Señor, y que verdaderamente seas honesto con el Señor, y que le digas, Señor, sí es cierto, bendito Padre, a lo mejor en mi larga vida, en mi corta vida, no sé, pero yo he dejado de amarte, yo he dejado de verdaderamente sentirte, Señor. Mi vida ha decaído, Señor. Yo te pido que tú tengas misericordia de mi vida, Señor. Que tú tengas misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Declárelo al Señor y dígale, Señor, Padre, perdóname porque si mi vida ha decaído, yo no quiero negarte, yo no quiero venderte, yo no quiero ser incrédulo, pero yo te pido, bendito Padre, que tú me ayudes verdaderamente a ser conforme tú lo quieres, Señor. Yo sé que las corrientes del mundo me arrastran, yo sé que las corrientes del mundo me llaman la atención, Señor, pero tu palabra es clara, que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Yo sé que no nos puedes apartar del mundo, solamente que tú nos llames, Señor. Pero yo te pido que tú tengas misericordia, Señor, que verdaderamente cada uno de nosotros, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que tú los sanes, Señor, que tú los restaures, Señor, que tú los vuelvas a levantar, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que verdaderamente, Señor, confiemos en ti, que no importan las circunstancias, Señor, porque tú nos llamaste, tú nos rescataste, bendito Señor. Por eso yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que verdaderamente caminemos conforme tú lo digas, Señor. Que nuestro círculo, Señor, sea verdaderamente espiritual y no solamente carnal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor. En la escasez, Señor, en la abundancia, bendito Padre. No sabemos cuánto tiempo va a pasar esto, Señor. No lo sabemos, Señor. Pero yo te pido que tú fortalezcas a mis hermanos, que fortalezcas a mis hermanas, Señor. Bendice sus trabajos, Señor. Bendice sus negocios, bendito Padre. Que cuando reanudamos actividades, Señor, podamos levantarnos, Señor. Podamos confiar plenamente en ti, Señor. Pero que nuestra alma, aún nuestro cuerpo, Señor, esté firme en ti, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo declaro victoria, bendito Padre. Yo declaro victoria para no solamente esta colonia, bendito Padre, no solamente para Toluca, sino para todo México, bendito Padre. Que tu bendita palabra, Señor, se predique en el rincón más grande, más pequeño de este país, bendito Padre. Danos la oportunidad, bendito Señor, de ir y predicar tu palabra, Señor. De que tu palabra, Señor, aún por internet pueda llegar, Señor, a esos hogares. No permitas que nuestra alma decaiga, Señor, sino que nos levantemos con poder, con el poder del Espíritu Santo, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, bendito Padre. Quita toda atadura, Señor, cualquier atadura que tengamos de nuestra vida pasada, Señor, o que hayamos tomado en el camino, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, cualquier atadura yo la rompo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pon un vallado de ángeles, Señor, alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Yo lo declaro, Señor, y declaro sanidad, Señor. Líbrame, Señor, de todo mal, Señor. Líbranos de todo mal. Que la sangre bendita de Cristo, Señor, que fue por la salvación de cada uno de nosotros, que fue por salvación mía. Bendícenos, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido, Señor. Porque grande eres tú, Señor,
y digno de suprema alabanza, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de corregir nuestra vida, Señor, si es que estamos mal, Señor. Si es que no estamos mal, Señor. Si esta palabra fue solamente precautoria, Señor. Haz que nuestra vida siga caminando conforme estamos, bendito Padre. Si es que vamos bien, Señor, gracias, bendito Señor. Pero que no decaiga, Señor. Sabemos que el enemigo nos puede atacar el día de mañana, Señor. Si vamos bien, Señor, no permitas que el enemigo ponga piedra de tropiezo para nosotros, Señor. Que sigamos confiando en ti, Señor. Que sigamos, Señor, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, Señor. Que sigamos caminando, Señor, y poniendo nuestros ojos en el cielo, bendito Padre. Que no los pongamos en la tierra, Señor. Gracias, Señor, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en la iglesia. Bendícelos, Señor, donde quiera que se encuentren, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice a los pastores, Señor. Pastor Alejandro, la pastora Consuelo, bendito Padre. Bendícelos, Señor. Que sigan siendo nuestros padres espirituales, bendito Señor. Que nos sigan alimentando, bendito Señor. Te doy gracias por las coberturas, Señor, de nuestro pastor, Señor Agustín, bendito Padre. Bendícelo, Señor. Bendice al apóstol, Señor, donde quiera que se encuentre, bendito Padre. Que nos sigan alimentando, Señor. Bendice a todos aquellos que prediquen tu palabra, Señor. Tu sana palabra, bendito Señor. Que se siga propagando tu evangelio, bendito Padre. Que nos siga dando la oportunidad de restaurarnos, Señor. Y de caminar, Señor. Y de ver de poner nuestros ojos al cielo, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido, Señor. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Gracias, bendito Padre, por darnos la oportunidad de corregir a lo mejor una pequeña cosa, 2 o 3, no lo sé, Señor, pero que tú día a día nos das la oportunidad, Señor, de corregir y enmendar nuestra vida, Señor. Grande, grande eres tú, Señor. Bendito sea, Señor Jehová de los ejércitos. Gracias, bendito Señor. Damos gracias, Señor, en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén. Bendito sea, Señor. Dios les bendiga, mi hermano. Dios les bendiga.